Pensaban que era solo un mecánico, un hombre tranquilo de 38 años que trabajaba en un taller de barrio en las afueras de Sevilla, que se manchaba las manos de aceite todos los días, que comía el bocadillo sentado en el capó de algún coche viejo, que saludaba a los vecinos con una inclinación de cabeza y pocas palabras. No sabían que ese mismo hombre había pasado 9 años en el ejército de tierra, que había hecho 2 rotaciones en Irak y una en Afganistán, que había sido parte de una unidad de operaciones especiales que no aparece en ningún documento público, que sus manos no solo sabían arreglar motores, sino también algo mucho más preciso y mucho más silencioso. No lo sabían. Pronto lo aprenderían. Octubre de 2023. Barrio de Triana, Sevilla. Daniel Vega bajó del autobús con una mochila al hombro y una chaqueta demasiado ligera para el frío que empezaba a caer sobre la ciudad. Llevaba 4 meses fuera. Su contrato con el ejército había terminado y no lo había renovado. Estaba cansado, no del trabajo en sí, sino del peso que ese trabajo dejaba dentro del pecho, ese peso que no se va aunque uno se duche, aunque uno duerma, aunque uno intente pensar en otra cosa. Quería volver a casa, quería ver a su hermana, quería tomarse una cerveza fría en el mismo bar de siempre y fingir por un momento que el mundo era un lugar razonable. Lucía tenía 27 años. Era enfermera en el hospital universitario, estudiaba un máster los fines de semana, cuidaba a su gato naranja llamado Moro y mandaba audios de voz a Daniel cada vez que podía, audios largos y desordenados donde mezclaba noticias del barrio con quejas sobre el trabajo y preguntas sobre cuándo volvía. Esos audios eran lo que más echaba de menos Daniel cuando estaba lejos. La voz de su hermana llenando el silencio de los sitios donde él tenía que estar. Pero hacía 3 semanas que Lucía no mandaba ningún audio. Daniel lo había notado desde Jordania, en los últimos días antes de su vuelo de regreso. Le había escrito. Nada. Le había llamado 2 veces. Buzón de voz. Se dijo que estaría ocupada, que el máster la tenía agotada, que a veces la vida simplemente se acumula y uno desaparece un rato. Se lo dijo y casi se lo creyó. Llegó al piso de su hermana en la calle Betis a las 7 de la tarde. Llamó al telefonillo. Silencio. Llamó de nuevo. Nada. Sacó la llave de repuesto que guardaba desde años atrás y subió las escaleras. Llamó a la puerta. Esperó. Abrió. El piso estaba en orden, pero había algo raro en ese orden, demasiado quieto. El gato Moro estaba debajo del sofá y no salió cuando Daniel entró, cosa que nunca había pasado. El frigorífico tenía comida a medias, como si alguien hubiera salido a mitad de semana sin intención de tardar. El teléfono de Lucía estaba en la mesita de noche, enchufado al cargador, con 13 llamadas perdidas de Daniel y ninguna respuesta enviada. Daniel se sentó en la cama de su hermana y respiró despacio. 9 años de entrenamiento le habían enseñado a no dejarse llevar por el primer pensamiento, a observar, a construir. Miró el teléfono, miró la habitación, miró el gato, que seguía sin moverse. Algo había pasado. No sabía qué todavía, pero algo había pasado y no era bueno. Llamó a Carmen, la mejor amiga de Lucía desde el instituto. Carmen tardó 2 tonos en coger el teléfono, y cuando habló, su voz tenía esa textura extraña de quien sabe algo que no sabe cómo decir. «Daniel, menos mal que llamas. ¿Dónde está mi hermana?» Hubo una pausa. «Está bien, está físicamente bien, pero hay cosas que tienes que saber. Cuéntame». Carmen tardó un momento. «Quedamos mañana, por favor. Necesito contártelo en persona. Esta noche, Carmen, ahora». Se encontraron en un bar cerrado cerca del río, de esos que dejan quedarse aunque ya no sirvan. Carmen llegó con ojeras y sin maquillaje, y con las manos alrededor de un café que no se bebió. Le contó todo. 3 meses atrás, Lucía había empezado a salir con un hombre llamado Rodrigo Salcedo, 34 años, hijo de Enrique Salcedo, uno de los promotores inmobiliarios más conocidos de Andalucía. Rodrigo era atractivo, tenía dinero, sabía hablar. Lucía se había ilusionado, pero algo cambió pronto. Rodrigo empezó a controlar dónde iba, con quién hablaba, qué se ponía. Primero despacio, luego todo junto.
Una noche, después de una discusión, la golpeó. Lucía no lo denunció porque Rodrigo le dijo que su padre conocía a medio juzgado de Sevilla, que si decía algo lo negaría todo y ella quedaría como una perturbada, que nadie le creería, que era una nadie. Lucía había intentado dejarlo 2 semanas después. Rodrigo se presentó en el hospital donde trabajaba con 2 amigos y la esperó en el aparcamiento. La amenazó. Le dijo que si lo dejaba se encargaría de que la echaran del trabajo, que tenía contactos en la dirección del hospital, que haría que su vida fuera imposible. Esa misma noche Lucía dejó el piso, fue a casa de Carmen y no había vuelto desde entonces. Estaba escondida. Tenía miedo. No quería que Daniel se enterara porque sabía lo que haría. Daniel escuchó todo sin moverse. Su cara no cambió. Su respiración fue igual de larga y de quieta durante todo el tiempo que Carmen habló. Cuando terminó, Daniel dejó el vaso sobre la mesa con cuidado. Se levantó, le dio las gracias a Carmen y salió a la calle. Caminó durante 40 minutos por la orilla del río sin destino concreto. No pensaba en venganza todavía. Pensaba en información, en estructura, en cuántos eran, en cómo se movían, en qué exponían y qué protegían. 9 años de servicio le habían enseñado que la emoción es útil como combustible, pero mortal como brújula. Primero saber, luego actuar. Esa noche fue a ver a Lucía. Estaba en el piso de Carmen, en el barrio de Los Remedios. Cuando abrió la puerta y lo vio, rompió a llorar antes de decir una sola palabra. Daniel la abrazó durante mucho tiempo sin decir nada. Luego se sentaron y Lucía le contó todo de nuevo con más detalle, con las partes que le había ahorrado a Carmen. Daniel escuchó cada palabra, cada nombre, cada fecha, cada amenaza. Lo guardó todo. Al final Lucía lo miró y dijo: «Por favor, no hagas nada, se lo ruego. Su padre es muy poderoso, puedes acabar en la cárcel». Daniel le puso una mano en la cara. «No voy a hacer nada que te ponga en peligro. Pero esto no se queda así». Lucía quiso decir algo más. Daniel ya estaba mirando la pared. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay muchas más historias como esta esperándote. Ahora seguimos. Al día siguiente, Daniel empezó por lo que siempre se empieza: observar. Rodrigo Salcedo no era difícil de encontrar. Tenía Instagram público lleno de fotos en restaurantes caros, en su coche, en la terraza de la empresa de su padre, en el centro de Sevilla. Era de esos hombres que necesitan que el mundo sepa lo que tienen. Daniel estudió sus rutinas durante 3 días. Rodrigo llegaba a la oficina a las 10. Comía siempre en el mismo restaurante en la calle Sierpes, con los mismos 2 amigos. Iba al gimnasio los martes y jueves por la tarde, y los viernes por la noche salía de fiesta con un grupo de 5 o 6 personas que Daniel identificó en las fotos y los vídeos que Rodrigo subía con una regularidad casi obsesiva. Los amigos tenían nombres: Pablo Herrera, el más cercano, hijo de un concejal del ayuntamiento; Sergio Montoya, cuyo padre era director regional de una entidad bancaria; Álvaro Ríos, con familia metida en medios de comunicación locales; y otros 2 menos visibles pero igual de presentes: Iván Castellano y Fran Duque, cuyos padres tenían negocios con la empresa de los Salcedo. Todos jóvenes, todos con apellidos que en Sevilla abrían puertas, todos convencidos de que el mundo era un lugar diseñado específicamente para su comodidad. Daniel los estudió a todos, no porque fueran a pagar lo mismo que Rodrigo, sino porque eran el escudo de Rodrigo. Los que darían coartadas, los que llamarían a sus padres, los que moverían hilos. Para llegar bien al centro había que despejar los bordes primero. Empezó por Pablo Herrera. Según lo que había recopilado, Pablo había estado presente la noche que Rodrigo y sus amigos esperaron a Lucía en el aparcamiento del hospital. Era testigo, cómplice pasivo, el tipo que se ríe mientras el otro amenaza porque sabe que su apellido lo protege. Pablo tenía una costumbre. Los lunes por la mañana temprano iba solo al mercado de Triana a comprar fruta, una de esas manías de chico rico que juega a ser bohemio. Daniel lo esperó en el callejón de acceso al aparcamiento del mercado. Cuando Pablo llegó a su coche con las bolsas, Daniel estaba apoyado en el capó. Pablo lo miró sin entender.
Daniel le habló en voz baja. Le dijo quién era. Le dijo que sabía lo que había hecho. Le dijo que eso que Rodrigo le había hecho a su hermana no iba a quedar sin respuesta y que todos los que estuvieron presentes iban a saber lo que es tener miedo de verdad. Pablo intentó hacerse el duro durante aproximadamente 4 segundos. Daniel le puso una mano en el hombro con una presión calculada, exactamente la presión necesaria para que el otro entienda sin que nadie lo vea. Pablo palideció. Las bolsas de fruta cayeron al suelo. Daniel se fue sin correr. El segundo fue Sergio Montoya. Sergio salía a correr por el parque de María Luisa cada miércoles al amanecer, solo, con auriculares. Daniel lo interceptó a mitad del recorrido, en la parte menos transitada cerca del estanque. No hubo conversación larga. Daniel salió de detrás de unos árboles, lo tiró al suelo con una llave de control que no deja marcas y le habló al oído durante 30 segundos. Le describió con exactitud qué había pasado en ese aparcamiento. Le dijo que sabía que él también estaba. Le dijo que el siguiente paso dependía de lo que Sergio decidiera hacer con esa información. Sergio llegó a casa temblando. Esa misma tarde llamó a Rodrigo y le dijo que alguien los estaba siguiendo. Rodrigo se inquietó pero no cambió sus rutinas. Error de hombre acostumbrado a que los problemas los resuelvan otros. El tercero fue Álvaro Ríos. Más complicado porque Álvaro era paranoico por naturaleza y después de lo de Sergio ya andaba con los ojos abiertos. Pero tenía una novia que publicaba cada movimiento en redes sociales y esa noche habían ido a cenar a un restaurante en el barrio de Santa Cruz. Daniel los esperó a la salida. Dejó pasar a la novia, esperó que Álvaro se quedara un momento buscando las llaves del coche y entonces apareció. El encuentro duró menos de 1 minuto. Álvaro intentó gritar y Daniel le mostró una foto en el teléfono. Era una foto de él en el aparcamiento del hospital, la noche de la amenaza. Alguien los había fotografiado sin que ellos supieran. Álvaro se quedó sin palabras. Daniel se guardó el teléfono y desapareció entre la gente de la calle. El pánico empezó a crecer dentro del grupo. Rodrigo convocó a todos en el ático de su piso, el lugar donde siempre se reunían cuando había que hablar de algo serio. Daniel lo supo porque Pablo Herrera, ya roto por dentro, lo llamó. Sí, Pablo llamó a Daniel. Le dijo que no quería más problemas, que él no había hecho nada, que solo estaba ahí. Daniel le dijo una sola cosa. Entonces cuéntame dónde se reúnen y cuándo. Pablo tardó 10 segundos en decírselo. Iván Castellano y Fran Duque fueron los siguientes. A los dos los encontró por separado, en sitios distintos, en días distintos. A Iván en el parking de su trabajo. A Fran saliendo de un bar de copas a las 3 de la mañana, cuando iba solo al coche. Con los dos fue directo, sin golpes, sin escenas, solo información. Sé lo que hiciste, sé dónde vives, sé dónde trabaja tu padre, y tengo pruebas. Decide tú lo que quieres que pase después. Los dos llegaron al día siguiente con caras de no haber dormido. Rodrigo ya sabía que alguien estaba desmantelando su círculo. Contrató a 2 hombres para que lo acompañaran a todas partes, exseguridad privada, tipos grandes con caras de pocos amigos. Pensó que eso lo protegería. Pensó que el problema era físico, que se resolvía con músculo. No entendía con quién estaba tratando. Daniel llamó entonces a un antiguo compañero del ejército. Marcos Ibáñez, 41 años, ahora trabajaba en una empresa de seguridad privada en Madrid, pero seguía siendo la misma persona con quien Daniel había compartido 3 años de operaciones en sitios que no aparecen en los mapas turísticos. Le explicó la situación en 5 minutos. Marcos escuchó y dijo, «Dame 24 horas». Al día siguiente estaba en Sevilla. Juntos prepararon la fase final. No iban a entrar en el piso de Rodrigo. No necesitaban hacerlo. Rodrigo cometió el error que cometen todos los hombres que tienen miedo, pero no lo reconocen. Buscó a Lucía. Mandó a uno de sus guardaespaldas al hospital a preguntar por ella, a averiguar si había vuelto al trabajo. La dirección del hospital, que según él controlaba, le confirmó que Lucía había pedido una baja temporal. Rodrigo entonces llamó a Carmen, cuyo número tenía del teléfono de Lucía. Carmen no contestó, pero Daniel sí, desde el teléfono de Carmen. Rodrigo tardó un segundo en entender.
Luego preguntó quién era. Daniel se lo dijo. Hubo un silencio largo. Rodrigo intentó hablar con autoridad, con ese tono de hombre que está acostumbrado a que el mundo le obedezca. Dijo que si Daniel seguía con esto, llamaría a su padre, que su padre tenía abogados, que esto podía ponerse muy feo para él y para su hermana. Daniel escuchó todo hasta el final. Luego habló despacio. Le dijo que tenía fotografías, mensajes recuperados del teléfono de Lucía, declaraciones firmadas de 2 personas que estuvieron presentes en el aparcamiento aquella noche y una grabación de audio de una de las amenazas que Rodrigo había hecho a su hermana en persona. Le dijo que todo eso estaba en manos de una persona de confianza, con instrucciones de enviarlo a 3 periodistas, a la Fiscalía de Violencia de Género y a 2 asociaciones de víctimas si Daniel no lo confirmaba cada 48 horas. Le dijo que el nombre de Rodrigo Salcedo junto al de su padre iba a salir en todos los medios de Sevilla si esto no terminaba ahora mismo y de la manera correcta. Rodrigo dejó de hablar. Daniel continuó. Lo que va a pasar es lo siguiente. Vas a desaparecer de la vida de mi hermana para siempre. Vas a llamar a quien tengas que llamar en ese hospital y vas a asegurarte de que cuando Lucía quiera volver a trabajar, no encuentre ningún obstáculo. Vas a decirle a tus amigos que esto se acabó, y si en algún momento, en cualquier momento, vuelves a acercarte a ella, a amenazarla, a mandarle un mensaje, a pedirle a alguien que lo haga por ti, todo lo que tengo sale a la luz esa misma tarde. ¿Entendido? Otro silencio. Luego, ¿quién eres tú? Daniel no contestó a esa pregunta. Colgó. 3 días después, Lucía recibió una llamada de Recursos Humanos del hospital confirmando su reincorporación cuando ella quisiera. No hubo explicación. No hizo falta. Rodrigo Salcedo no volvió a aparecer. Sus amigos se dispersaron. Pablo Herrera borró todas sus redes sociales durante 2 semanas. Sergio Montoya pidió un traslado de trabajo a otra ciudad. El círculo se disolvió como se disuelven todas las cosas que solo se sostenían por el miedo que generaban en los demás. La justicia oficial no hizo nada. No hubo denuncia formal, no hubo juicio, no hubo condena. El sistema siguió siendo el sistema, pero Lucía volvió a su piso. Recogió a Moro de casa de Carmen, fue al mercado, compró comida, llamó a Daniel y le mandó un audio largo y desordenado donde mezclaba noticias del barrio con preguntas sobre si quería quedarse a comer el domingo. Daniel estaba en el taller cuando escuchó el audio. Tenía las manos manchadas de aceite y el sol de Sevilla entraba por la puerta metálica enrollable y hacía brillar el polvo en el aire. Escuchó la voz de su hermana hasta el final. Luego se limpió las manos en el trapo, cogió el teléfono y le contestó. El domingo ahí estoy. 2 semanas más tarde recibió un mensaje desde un número desconocido. Solo decía, sé quién eres. Esto no ha terminado. Daniel leyó el mensaje una vez. Luego lo guardó en una carpeta junto a todo lo demás que tenía documentado. Si Rodrigo Salcedo quería seguir jugando, que siguiera. Solo que ahora sabía con quién jugaba. Un mecánico de barrio con las manos manchadas de aceite. Eso era lo que veían. Lo que no veían era lo que había detrás. Y eso, precisamente eso, era su mayor ventaja. Pensaban que habían intimidado a una familia sin recursos, a una chica sola, a nadie que pudiera responder. Se equivocaron, porque detrás de Lucía estaba Daniel, y Daniel había aprendido en lugares muy oscuros que la diferencia entre el cazador y la presa no es el tamaño, ni el dinero, ni el apellido. Es la paciencia. Es el silencio. Es saber exactamente cuándo y cómo golpear. Ahora ya lo sabían.